Fenómenos terrestres y sus causas. La Tierra y su interior. Placas tectónicas. Volcanes. Sismos. El interior del planeta, como el de otros planetas terrestres, planetas cuyo volumen está ocupado principalmente de material rocoso, está dividido en capas. La Tierra tiene una corteza externa de silicatos solidificados, un manto viscoso, y un núcleo con otras dos capas, una externa semisólida, mucho menos viscosa que el manto y una interna sólida. Muchas de las rocas que hoy forman parte de la corteza se formaron hace menos de 100 millones de años. Sin embargo, las formaciones minerales más antiguas conocidas tienen 4.400 millones de años, lo que nos indica que, al menos, el planeta ha tenido una corteza sólida desde entonces. Corteza terrestre. Se denomina corteza terrestre a la corteza planetaria de la Tierra, la capa más superficial de su estructura geológica. Su espesor varía de 12 kilómetros, en el fondo oceánico, hasta 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Los elementos más abundantes de esta capa son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. La corteza de la Tierra ha sido generada por procesos ígneos, y estas cortezas son más ricas en elementos incompatibles que sus mantos subyacentes. Manto superior. El manto superior o manto externo, se inicia en la Moho, que está a una profundidad media de 6 bajo la corteza oceánica y a una profundidad media de 35,5 kilómetros bajo la corteza continental, aunque puede alcanzar en esta última profundidades superiores a 400 kilómetros en las zonas de subducción. Manto interior. El manto inferior o manto interno, se inicia cerca de los 650 de profundidad y se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg, situada a 2.702.890 de profundidad, en la transición al núcleo. El manto inferior está separado de la astenosfera por la discontinuidad de Repetti, siendo pues una zona esencialmente sólida y de muy baja plasticidad. La densidad en esta región aumenta linealmente de 4,6 a 5,5. Aparentemente, en el manto inferior no ocurre ningún cambio de fase importante, a pesar de que se dan pequeños gradientes en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas a los 230 y 540 de profundidad. De esta forma, se cree que el aumento en la velocidad de las ondas sísmicas debe ocurrir principalmente como resultado de la compactación de un material de composición uniforme. Se han propuesto varios modelos que sugieren que el manto inferior contiene más hierro que el manto superior. Núcleo externo. El núcleo externo de la Tierra se extiende desde los 2.900 kilómetros hasta los 5 kilómetros de profundidad, tiene un espesor aproximado de 800 kilómetros y tiene una temperatura muy elevada. Es más bien líquido por su temperatura, y está compuesto de hierro y níquel fundidos. Este material líquido es el que ayuda a generar el campo magnético terrestre. Núcleo interno. Estado sólido, composición. Hierro y níquel, temperatura. Aproximadamente de 5.000 Celsius, grosor. Entre 6.371 y 5.100 kilómetros. Al hablar de tectónica de placas, nos referimos a la teoría planteada por Alfred Wegener. Las placas se dividen según su dirección de movimiento. Divergentes. Son límites en los que las placas se separan unas de otras y, por lo tanto, emerge magma desde regiones más profundas, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica formada por la separación de las placas de Eurasia y Norteamérica y las de África y Sudamérica. Convergentes. Son límites en los que una placa choca contra otra, formando una zona de subducción. La placa oceánica se hunde bajo de la placa continental, o un cinturón orogénico si las placas chocan y se comprimen. Son también conocidos como bordes activos. Transformantes. Son límites donde los bordes de las placas se deslizan una con respecto a la otra a lo largo de una falla de transformación. Un volcán constituye el único conducto que pone en comunicación directa la superficie terrestre con los niveles profundos de la corteza terrestre. La palabra volcán se derivó del nombre del dios mitológico Vulcano. Este es el único medio para observar y estudiar los materiales líticos de origen magmático, que representan el 80% de la corteza sólida. En la profundidad del manto terrestre, el magma bajo presión asciende, creando cámaras magmáticas dentro o por debajo de la corteza. Las grietas en las rocas de la corteza proporcionan una salida para la intensa presión, y tiene lugar la erupción. Vapor de agua, humo, gases, cenizas, rocas y lava son lanzados a la atmósfera. 1. Cámara magmática. 2. Roca. 3. Chimenea. 4. Base. 5. Depósito de lava. 6. Fisura. 7. Capas de ceniza emitida por el volcán. 8. Cono. 9.
Capas de lava emitida por el volcán coladas. 10. Garganta. 11. Cono parásito. 12. Flujo de lava. 13. Ventiladero. 14. Cráter. 15. Nube de ceniza. Chile es el país que posee la segunda cadena volcánica más grande y de mayor actividad en el mundo después de Indonesia. En Chile hay más de 2.000 volcanes, de los cuales unos 500 han sido clasificados por expertos como potencialmente activos. De estos, entre 50 y 60 poseen registro eruptivo. Un sismo o temblor de tierra en algunas zonas se considera que un sismo o temblor es un terremoto de menor magnitud. Es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. En la imagen de fondo se aprecia la ciudad de Valdivia, Chile, después del terremoto de 9,6 grados escala de Richter que desvió en 3 centímetros el eje central de la Tierra. La imagen fue tomada antes del maremoto. Un sismo se produce por una acumulación de energía en este proceso, que es liberada de forma gradual e imperceptible o explosiva y perceptible a veces destructiva.